Hola, mi nombre es Jesús Ortega Martínez. En Hope hemos preparado una serie de videos para conmemorar la primera década de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos del 6 y 10 de junio del 2011. Con esto pretendemos honrar y agradecer la vida y el esfuerzo que han dedicado tanto académicos como luchadores sociales en esta noble materia. Este primer video trata sobre la precisión conceptual entre derechos humanos, derechos fundamentales y garantías. Comenzamos. Sabemos que nuestra Constitución mexicana duró casi 100 años con la denominación Garantías Individuales en su primer capítulo. Y a partir de la reforma del 2011, cambió su denominación a Derechos Humanos y sus Garantías. Una primera justificación para este video es liberarnos de un error, de que la reforma constitucional implica simplemente un cambio en su denominación. Una segunda justificación es que además de la reforma constitucional, hay que entender que los cambios provocan un cambio también en el paradigma sobre el entendimiento del derecho con la incorporación de normas jurídicas llamadas principios. Además, es necesario precisar que hay dos formas de enfocar este cambio conceptual. Una es abierta, donde especialistas del derecho internacional y en particular del derecho internacional de los derechos humanos explican la reforma del 2011 como parte de un fenómeno global e internacional cuando las naciones incorporan los derechos humanos a sus constituciones, fenómeno que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y otra es una visión cerrada y doméstica que puede pensar que la terminología de los derechos humanos en nuestra Constitución es una mera invención del constituyente mexicano e incluso una reforma de tintes partidistas. Y esta es una visión la que provoca un gran error. Nosotros tomamos como evidente que la cultura jurídica de los derechos humanos comenzó por este fenómeno internacional donde los países comienzan a incorporar los derechos humanos en sus textos constitucionales, a lo que se le llamaría después Estado Constitucional del Derecho o Estado Democrático del Derecho, donde el mismo concepto de democracia ha incorporado como propiedad definitoria el reconocimiento de los derechos humanos, y en la actualidad no podría entenderse este sin aquel. En nuestro país el tópico derechos humanos sufre de ambigüedad o de polisemia, es decir, tiene por lo menos dos significados. Uno, podemos denominarlo derechos humanos en sentido amplio, que hace referencia a los derechos que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de pertenecer al género, pero vistos como ideales aspiracionales que se han ido conquistando por la humanidad en cualquier tiempo y por cualquier sociedad humana. Es decir, se toma la humanidad como una. Y eso provoca que dicho significado más bien recae en el ámbito de la moral, de la filosofía, de la historia, pero no precisamente de un orden jurídico. Ejemplo, cuando Sócrates, Gandhi, Martin Luther King hablan de la igualdad, o cuando nos referimos a acontecimientos históricos como la huelga de los esclavos judíos en Egipto, los cilindros de Ciro, la Carta Magna de Juan Sin Tierra en Inglaterra, o incluso la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Todos estos ejemplos hacen referencia a derechos humanos en sentido general, pero sin especificar un sistema jurídico como tal. Y la narrativa, al utilizar las palabras derechos humanos, no es propiamente una narrativa del derecho. El significado, derechos humanos en sentido estricto, para diferenciarlo del anterior, es cuando la narrativa de derechos humanos se materializa en artículos específicos de un orden constitucional en un país. Este fenómeno jurídico comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando algunos países comienzan a adoptar en su orden constitucional y orden convencional los derechos humanos.
Para distinguirlo de la ambigüedad anterior y cuando se adoptan en los textos jurídicos los derechos humanos, se le llamó derechos fundamentales, es decir, derechos humanos en sentido estrictamente jurídico. Son derechos positivizados en el orden constitucional y convencional. Me refiero a convencional, tratados internacionales. Es decir, no es lo mismo hablar de la educación de los jóvenes según Sócrates, que sería una narrativa estrictamente filosófica, y el artículo 3 constitucional en México, que habla de derecho a la educación, pues este sería un derecho humano positivizado o fundamentado en el artículo 3. Es un derecho escrito en el texto constitucional, por eso se le refiere o se le llama derecho fundamental, un derecho estrictamente jurídico, independientemente del contexto moral, filosófico o histórico que pudiera tener. Por último, para aclarar el concepto de garantía, podemos citar al doctor Héctor Fix Zamudio, uno de los procesalistas más distinguidos que hemos tenido y primer juez mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él dice sobre el concepto de garantía: es preciso distinguir entre los derechos del hombre consignados en la ley suprema y las garantías de tales derechos, que no son otra cosa que los medios procesales por conducto de los cuales es posible su protección y eficacia. Otro jurista reconocido en nuestro tiempo es Ferrajoli, quien dice sobre este tema: garantía es la expresión del léxico jurídico que se designa a cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. La diferencia es muy simple. Imaginemos un docente que de manera arbitraria deja sin derecho a examen final a un alumno. El alumno perdería en automático su derecho a ser evaluado, a recibir calificación. Con eso podría perder su beca, con ella la posibilidad de seguir estudiando. Todas estas consecuencias se materializan en el derecho fundamental a la educación contemplado en el artículo 3 constitucional. Pero cuando el alumno va a expresar su inconformidad ante la coordinación o la dirección de la escuela, para que éstos juzguen el comportamiento arbitrario del docente, podemos distinguir claramente que una cosa es el derecho a la educación y otra muy distinta, los medios para defender o tutelar ese derecho. Para los abogados nos es fácil hacer esta distinción en otras materias. Por ejemplo, una cosa es el derecho sustantivo comprendido en el Código Civil y otras las garantías o el derecho adjetivo contemplados en el Código de Procedimientos Civiles. En el ámbito constitucional no tenemos un código de procedimientos constitucionales porque la Constitución contempla muchos otros temas diversos a los derechos humanos, pero ordena la creación de una ley para tal efecto, y esa es nuestra ley de amparo, que no es otra cosa que la norma procesal constitucional para tutelar o defender los derechos humanos o derechos fundamentales. Es decir, la ley de amparo es la garantía. Hasta aquí parece una mera apreciación conceptual. Sin embargo, va más allá. En realidad se trata de un cambio de paradigma, un cambio del Estado de Derecho al Estado constitucional de Derecho, un paso del positivismo al neoconstitucionalismo. Los positivistas antes de la reforma del 2011 criticaban a los derechos humanos por 3 razones bastante sólidas, las cuales se sintetizan en las siguientes. 1. Los derechos humanos no están escritos o positivizados. 2. Que los derechos humanos no generan obligaciones específicas para las autoridades. Y 3. Que los derechos humanos no contienen normas procesales para hacerlos efectivos. ¿Les recuerda algo esto? ¿Recuerdan cómo grandes constitucionalistas del siglo XX nos decían
hablando, por ejemplo, de derechos sociales, que estos no contenían obligaciones específicas para los estados, luego entonces no eran verdaderos derechos y les llamaron prerrogativas. Bueno, con la reforma del 2011, estas tres razones quedaron plenamente satisfechas. 1. Los derechos humanos están plenamente escritos o positivizados en la Constitución y en los tratados internacionales. 2. El párrafo tercero del artículo primero constitucional dan dos categorías de obligaciones bastante específicas para todas las autoridades del Estado. Las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar. Más adelante viene otra categoría que es la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Por lo cual queda claro que bajo estas obligaciones se puede fijar responsabilidades a través de una sentencia. Por último, el artículo 103 y 107 constitucional son el fundamento para que las normas secundarias como la ley de amparo sean las reglas que sirvan para tutelar la defensa de los derechos humanos. Esperamos poder aclarar que la reforma del 6 y 10 de junio no fue un simple cambio de denominación, sino un verdadero cambio en la manera de entender el derecho. Para poder terminar, vamos a dar unos tips para resaltar nuestros temas. 1. Tenemos que entender que los derechos humanos son normas jurídicas llamadas principios, y con estas las distinguimos de las normas jurídicas llamadas reglas, de las cuales se definía el derecho en el siglo XX. Con esto decimos que estamos en otro derecho. 2. Que los derechos humanos son constitución y por lo tanto gozan de las mismas cualidades de esta. Es decir, los derechos humanos son norma suprema. 3. Que los derechos humanos son auténticos derechos públicos subjetivos y como consecuencia de esto son exigibles y justiciables. Es decir, están positivizados, generan obligaciones específicas para las autoridades y cuentan con normas procesales para su tutela. Por lo tanto, no hay pretexto para poder fundamentar cualquier sentencia tratándose de la defensa de los derechos humanos. Por estas razones, considero que ya no es posible tolerar aquellas opiniones que dicen que la Constitución son cartas a los santos reyes, palabras bonitas de buena voluntad, las cuales nadie las respeta, sino que la Constitución es auténtico derecho que se tiene que hacer valer y ese es el reto de los juristas en el siglo XXI. Por último, cuarto, el derecho ya no se define exclusivamente a partir del contenido de la ley. ¿Por qué? Porque la ley está en crisis. El derecho también se define desde la Constitución y desde el intérprete de la Constitución. Con esto se reafirma la fuerza de la Constitución porque estamos en la época de la constitucionalidad sobre la legalidad.